Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición del ciclo Integrando Saberes que produce el Instituto Nacional del Teatro. En esta oportunidad vamos a compartirles una capacitación de APAE, la Asociación Profesional de Productores Ejecutivos de las Artes Escénicas. Serán 2 clases sobre introducción a la producción de proyectos escénicos independientes a cargo de 7 docentes integrantes de la asociación de diferentes provincias del país. APAE es una asociación civil y profesional, primera entidad de su tipo en Iberoamérica, constituida en el año 2016. Nuclea tanto a quienes tienen una vasta experiencia en el campo de la producción como a las nuevas generaciones que se están formando en la gestión y la producción de las artes escénicas. Busca promover, fomentar el reconocimiento y la legitimación profesional de la figura del productor ejecutivo. Las invitamos y los invitamos a disfrutar de la capacitación de APAE. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gustavo Schreier, soy productor ejecutivo y artístico de teatro y artes performáticas, docente universitario de gestión y producción escénica, autor del libro Laboratorio de Producción Teatral 1 y resido en la ciudad de Buenos Aires. En esta ocasión tengo el honor de dar inicio a la capacitación de APAE, Introducción a la Producción de Proyectos Escénicos Independientes. Antes que nada, desde nuestra Asociación Profesional de Productores Ejecutivos de las Artes Escénicas, queremos agradecer al Instituto Nacional del Teatro por la posibilidad que nos ha brindado de ofrecer esta capacitación desde una mirada profesional de 7 socias y socios de APAE, productoras y productores ejecutivos y docentes de la especialidad desde distintas provincias argentinas. Con respecto a la dinámica de esta capacitación y para una mejor comprensión, la hemos organizado en 2 encuentros virtuales, en donde brindaremos contenidos más conceptuales, otros más técnicos, tratando de abordarlos desde una manera que simule el paso a paso en el desarrollo de un proyecto escénico desde su misma gestación. A las y los docentes de APAE que participamos, nos interesa aclarar que en esta experiencia formativa no existirán recetas ni fórmulas ni tips mágicos ni magistrales. Habrá así un compartir herramientas, procedimientos, metodologías de trabajo, saberes y experiencias profesionales y reflexiones en torno de la producción. Por último, estos 2 encuentros estarán subidos a las plataformas Integrando Saberes y Formar Cultura por si necesitasen repasar algún concepto o herramienta y pueden ser aplicados a sus diferentes entornos. Ahora bien, y para comenzar, me gustaría que podamos hablar básicamente de ciertos términos como gestión y producción que usamos a menudo en las artes escénicas y que sin embargo muchas veces nos resultan confusos, erráticos o inciertos. Primero a lo primero, ¿a qué llamamos gestión? Gestión viene etimológicamente del latín gestio y significa administrar. Si bien hoy en día podemos encontrar muchas y variadas acepciones del término gestión, les queremos compartir la definición de Peter Drucker, que el maestro y colega español Miguel Ángel Pérez Martín citó en su libro Gestión de Salas y Espacios Escénicos y que nos parece significativa. Drucker dice lo siguiente: la gestión supone disponer de los recursos de la organización para conseguir resultados en un entorno determinado. Lo maravilloso de esta definición de Drucker es que aplica por primera vez el concepto de entorno asociado al de la gestión. Y prosigue Pérez Martín sobre esta definición que supone reconocer que la gestión se lleva a cabo en un espacio territorial determinado, en un momento cultural y social determinado, en un momento económico determinado. Esto nos lleva a pensar, por ejemplo, que lo que funcionaba hace un tiempo X ahora tal vez ya no resulte. O lo que pudo ser favorable o efectivo en un teatro, en otro 5 cuadras más allá, tal vez no lo sea. O las temáticas o estéticas que atraían a un cierto público, quizás ya no lo movilicen más o lo hagan de otro modo, pero sobre un número más acotado de espectadores. Son diferentes entornos. Y los entornos, al ser tan cambiantes y diversos, condicionarán a la gestión de un proyecto. Por eso será muy importante para la producción ejecutiva anticiparse a ellos. Mis colegas luego continuarán con los términos entornos y gestión. Segundo a lo segundo, ¿a qué llamamos producción? Producción etimológicamente también viene del latín productio y significa llevar adelante o lo que se lleva adelante.
Más allá que la producción, como el término gestión, tiene muchas y distintas acepciones, en este caso la producción parece traer aparejado mayores confusiones o malentendidos, tales como asociarla exclusivamente con aquellas o aquellos que financian un proyecto escénico, o con la acción de difundir o comercializar un espectáculo, o decir que porque no tenemos dinero no tenemos producción, y solo por poner 3 ejemplos. Por todo eso les proponemos pensar a la producción como un proceso colectivo y complejo en donde confluirán ciertas prácticas artísticas, técnicas y administrativas llevadas a cabo por un conjunto de individuos que de manera organizada y mediante una serie de recursos intentarán materializar un proyecto en una obra, en un espectáculo en vivo, para ser presentado con fines concretos y específicos en un entorno determinado por distintos escenarios, determinado por distintos plazos, determinado por distintos públicos a los que pretendamos alcanzar. Y decimos que este proceso será colectivo porque demandará del esfuerzo, de la dedicación y de la colaboración de cada una de las personas involucradas en el proyecto escénico. Un proceso colectivo en el que todos y cada uno de los que participamos de ese llevar adelante debiéramos asumir de una vez por todas nuestra condición de productores de esa futura creación escénica, sin importar el rol o la responsabilidad que tengamos en el entramado productivo. Decimos a su vez que la producción será un proceso complejo de acuerdo a los recursos que insuma el proyecto, los factores que condicionen al proyecto y los objetivos que intentemos alcanzar con el proyecto. De los recursos humanos, económicos y materiales, por solo nombrar algunos, tenemos que tener en cuenta sus 3 características. 1, que son escasos, es decir, son pocos. 2, son finitos, refiere a que se terminan pronto. 3, son variables, es decir, que son cambiantes y diversos. Es justamente esta última característica la que nos lleva a comprender la variabilidad de los recursos, que significa que no se necesitarán todos juntos ni al mismo tiempo, lo cual nos obliga a preverlos con mucha anticipación durante la preproducción para administrarlos bien durante la producción, ya que además son escasos y finitos. En cuanto a los factores que pueden comprometer a un proyecto, nos referimos a plazo, costo y calidad. Y podríamos representarlos gráficamente mediante un hipotético triángulo equilátero, que con cierta ironía podríamos llamar la Santísima Trinidad de la producción. General y lamentablemente, el plazo y el costo suelen primar como factores por sobre la calidad artística que nos proponemos al iniciar nuestros proyectos, pudiendo transformar ese triángulo equilátero en un isósceles o en un dodecaedro. Pensemos que a nuestro futuro público potencial no le interesará mucho el tiempo que nos haya llevado desarrollar el proyecto o el costo que hayamos tenido. Lo que le importará al futuro público potencial, o esperamos que eso suceda, es que aprecien la calidad artística de nuestro espectáculo. Para cuidar que eso no suceda, quienes lleven la producción ejecutiva o se hagan cargo para mantener lo más equilátero posible a lo largo de todo el proceso ese famoso triángulo. En cuanto a los objetivos, podríamos decir que pueden añadir mayor o menor complejidad al proceso de producción estos 4 elementos: su indefinición, su imprecisión, su complejidad y su facilidad para confundirlos con los deseos. También decimos que la producción escénica será un proceso complejo, porque a su vez estará conformado por 3 diferentes procesos. Un proceso artístico, que será el proceso medular del proyecto escénico, pero que por sí solo no podrá fluir porque necesitará del acompañamiento y la interdependencia de otros 2 procesos, el proceso técnico y el proceso administrativo, para lograr confluir idealmente los 3 juntos y al mismo tiempo durante el montaje. Finalmente comprendamos aquí que cualquiera de los 3 procesos que se retrase posiblemente demorará el montaje y tal vez nuestro estreno. Para intentar evitar que esto suceda, sería importante que nos apropiemos de 2 verbos en infinitivo claves para la producción ejecutiva. Prever, es decir, ver antes, anticiparse a, esto no quiere decir adivinar, sino tener visión. Y segundo, prevenir, es decir, proponer distintas soluciones para resolver esos problemas que anticipamos.
Muchas gracias y los dejo a continuación con nuestra colega de Córdoba, Julieta, que continuará con el ciclo de la producción escénica. Bienvenidos, soy Julieta Reta Cardinali, productora ejecutiva de artes escénicas y desempeño mi actividad actualmente en la ciudad de Córdoba. Estoy acá para compartir con ustedes algunos puntos importantes sobre el ciclo de la producción escénica. Como dijo Gustavo anteriormente, la producción es un proceso. Y como todo proceso, este se da en 3 o 4 etapas o fases que aquí denominamos como preproducción, producción, explotación y distribución. Vamos por una. Si bien en la etapa de preproducción profundizaremos luego, es importante señalar que cuando hablamos de preproducción no solo estamos hablando de la primera etapa, sino que también estamos hablando de la etapa clave del proceso, ya que en esta etapa es en la que se van a definir un montón de aspectos importantes para el desarrollo del proyecto. Aquí sucederán la planeación, definición y el financiamiento de nuestra propuesta, donde la idea comenzará a gestarse. Esto implica un gran e importante análisis de la situación total de nuestro proyecto. Comenzaremos a plantear los objetivos, los detalles, los diseños creativos, los requisitos técnicos, artísticos, de infraestructura y financiamiento. De esta manera, respondiendo a las preguntas de qué hay que hacer, cómo se va a llevar a cabo, quién lo va a hacer, cuándo y cuánto cuesta, comenzaremos a plasmar la ruta, el camino que llevará nuestro proceso de producción. Para eso pensaremos en las actividades y las tareas que hay que llevar a cabo y comenzaremos a asignar responsables y roles al resto del equipo. En esta etapa es muy importante prever y prevenir, para anticiparnos en cierto punto a lo que será la segunda etapa, que es la etapa de preproducción, que es donde las cosas comienzan a realizarse y se comienza a ejecutar. Aquí, en esta etapa de producción, la obra comienza a tomar forma. Él o la productor o productora procurará de que las áreas comiencen a ejecutarse y comiencen a concretarse, facilitando los encuentros de ensayo y el material que cada área o lenguaje requiera. De esta forma, la obra se materializa. Es importante que quien cumpla este rol supervise los gastos, supervise las fechas, supervise las condiciones del espacio, de los espacios de ensayo con el director o la directora, y que tenga un seguimiento del desarrollo de esta fase para que ésta se pueda dar de manera eficaz de acuerdo a los plazos planteados en la fase anterior de preproducción. Esta etapa es puramente operativa. Aquí se comenzarán a afrontar los gastos de nuestra propuesta, ya que se generan los egresos económicos pensados en el presupuesto inicial en la etapa de preproducción. Están implicados muchos recursos económicos, materiales y humanos. Por lo tanto, cualquier imprevisto que surja, independientemente de que se pueda solucionar, generará un gasto adicional. La tercera etapa, explotación, comienza cuando se abre el telón. Es a partir del estreno de la obra y depende directamente de la calidad y la profesionalización con la que se haya llevado a cabo las etapas anteriores. El nombre explotación viene del usufructo económico que se espera obtener de la venta de localidades, amortizados los gastos planteados en el presupuesto inicial, en la etapa de preproducción, y si se pudiera de lograr utilidades, es decir, ganancias. Si bien esto es algo que suele pasar a segundo lugar en el sector independiente, en nuestro sector, es importante saber que la operatividad de algunas actividades o tareas determinarán o ayudarán a ese resultado, como por ejemplo la difusión, la promoción
del evento o de nuestra obra y el manejo de la boletería. Por otro lado, una vez que pasa el estreno de la obra y los nervios se ven reflejados en la magia del teatro sobre el escenario, la obra comienza a estar en circulación. Entonces es necesario realizar algunas actividades operativas que requieren revisar tareas como por ejemplo logística de horarios de llegada al teatro, gastos de catering o de otras cuestiones operativas de la función, llegada a prensa, llegada a medios, el espacio de los espectadores, entre otras cosas. Todo esto se debe revisar y supervisar también porque hacen al desarrollo de esta última etapa, que es la etapa de circulación. La circulación de la obra dependerá de la calidad de trabajo con la que se hayan llevado las fases anteriores y del tiempo de temporada planteado en el plan de trabajo del proyecto. Esta fase de circulación es el ciclo de vida del espectáculo, su rendimiento económico y su duración. Podríamos decir entonces que hay otra fase, que la misma puede darse de dos maneras, o bien siendo parte de la tercera, esta de circulación y explotación, o bien como una cuarta planteada a continuación de las tres anteriores. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos opciones? En la primera se podría decir que es parte de la tercera fase cuando en el plan hecho en la etapa de preproducción se pensó la ruta, el camino de nuestro proyecto con giras, festivales o alguna otra fecha aparte de la temporada en la que se realiza la obra. Y podemos hablar de una cuarta fase cuando se decide continuar luego de haber concluido esta temporada de obra con la producción y se abre el plan de trabajo a continuar con otras fechas que pueden ser giras, festivales o algún otro tipo de encuentro, pero que no estaban planteadas anteriormente. Estas son las fases o etapas en el ciclo de la producción y a grandes rasgos el desarrollo de cada una y sus actividades. Antes de continuar profundizando un poco más con mi compañero Emanuel, nos parece importante señalar y recordar que las etapas de la producción son invariables, es decir, que tienen un orden consecutivo que no puede cambiar, ya que la mayoría de sus actividades y sus tareas son consecuentes en gran proporción. Hola, mi nombre es Emanuel López de la provincia de San Juan y me dedico a la producción ejecutiva de artes escénicas en el ámbito público e independiente y también soy integrante del otro grupo teatro. Hoy quiero compartirles una introducción a la primera etapa de la fase de preproducción, la cual la llamamos análisis, que como dijo mi compañera Juli, la primera fase será clave en este proceso y sería muy interesante ya que ahorraría bastantes dolores de cabeza a futuro que el colectivo teatral o el elenco o el director o los promotores en la misma génesis del proyecto antes de tomar cualquier tipo de decisión que quizás pueda arriesgar a terceros o pueda arriesgar capital, pudieran hacer y responderse con la mayor claridad y sinceridad posible las tres preguntas que consideramos basales desde la perspectiva de la producción ejecutiva. La primera pregunta, a la cual consideramos basal, es ¿qué? Desarrollo descriptivo de la idea que se quiere emprender. Esto es literalmente redactar desde la naturaleza del proyecto, es decir, desde dónde nace, quién o quiénes son los promotores de este proyecto, describiendo también cuáles son las características y particularidades propias del proyecto. Aquí podemos hablar del género, si lo hubiera, podemos hablar del estilo, si es un clásico o no, si es una performance, si es de carácter experimental, si es una obra de teatro,
si es una intervención, si es un recital y hasta las condiciones externas e internas de nuestro proyecto que pueden llegar a estar resumidas en un análisis FODA de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Luego tenemos el por qué, precisar los motivos o las razones por las cuales se elige un proyecto por sobre muchos otros. Aquí es muy interesante que el elenco, el director, los promotores o el colectivo de un proyecto escénico en conjunto con el productor ejecutivo puedan desmenuzar y analizar cuál es el motor que nos impulsa a involucrarnos en este proyecto y no en otro, y cuál es el motor que nos impulsa también a involucrar recursos e involucrar a terceros. Para ayudar a desentrañar cuáles son los motivos o las razones por las cuales nos involucramos, podemos usar como herramienta la lógica de las 5P. La lógica de las 5P, 1 proyecto, 2 personas, 3 paga, 4 la parte y 5 prestigio, nos propone que las personas nos involucramos por una o por varias razones. Por el proyecto supone que nos vinculamos por los valores artísticos de este, por las personas hace referencia a que nos involucramos por quién o quiénes lo integran, que suele ser el director, el equipo creativo o lo que puede significar trabajar con alguien o alguienes. Por la paga supone que puede significar una fuente de ingresos o que puede significar de relevancia económica, involucrarnos en tal o cual proyecto. Por la parte quiere decir por la parte que nos toca a nosotros, a cada uno de nosotros, por el personaje, por el rol o por la función que podemos llegar a ocupar dentro de este colectivo, dentro de este proyecto. Y por el prestigio quiere decir que nos motiva quizás la relevancia, la reputación que puede llegar a tener este proyecto o las proyecciones a futuro que puede llegar a tener o el valor simbólico que involucrarnos en un proyecto nos supone. Puede ser usada o no la lógica de los 5P, pero es importante, más allá que si se usa o no esta herramienta, realizar este análisis que va a decantar en lo que va a ser luego la fundamentación verdadera de nuestro proyecto escénico. Veamos ahora el para qué, establecer hacia dónde vamos. Tan sencillo y tan complejo como definir los objetivos de nuestro proyecto. Aquí radica una de las partes claves de la preproducción de un proyecto escénico. Cabe destacar que, a diferencia de lo que son los motivos o la motivación, los objetivos no varían en el tiempo y son comunes al proyecto, es decir, que no son cambiantes con el transcurrir del proceso, y lo más importante que tienen los objetivos es que son medibles y alcanzables. Es importante agregar que los objetivos no son deseos y los objetivos no son efectos. A su vez, todo objetivo específico que el productor con el colectivo, con el director o con los promotores de un proyecto escénico redacten, pueden estar compuestos por una, o sobre todo siempre suele suceder, varias metas que estas metas nos deberían ayudar a controlar y medir el avance del proyecto. Es decir, que nos ayudan a visualizar y controlar cuándo y cuánto podemos lograr. Veamos cuáles son las características de los objetivos y las metas. Bien, las características de los objetivos y las metas se redactan con verbos en infinitivo, por ejemplo, lograr, generar, incidir, finalizar, expander. Suelen empezar los objetivos redactados con verbos. Son precisos y específicos. Mientras más particularizado puede estar el objetivo, más podemos enfocar los esfuerzos. Son realistas, es decir, que no son sueños, son posibles de realizar. Son viables, es decir, que se puede verificar y realizar. Son formulados y comprendidos claramente, tanto por el que lo enuncia como por cualquier miembro del colectivo. Son orientadores, esto quiere decir que deben indicarnos un camino y deberíamos poder graficarlos en una hoja de ruta que son las paradas que serían nuestras metas. Son controlables, es decir, que deberíamos poder saber qué queremos que suceda y cuándo queremos que suceda. Son congruentes, los objetivos y las metas deberían seguir
una lógica coherente y estar relacionados entre sí. Son desafiantes, es decir, ni muy, ni tan. Si un objetivo es inalcanzable, lleva a la frustración y si son demasiado fácil, puede perder la motivación que supone un reto. Veamos un ejemplo de un objetivo de carácter experimental. Intervenir escénicamente todos los viernes durante 2 meses un monumento histórico nacional distinto situado en un área urbana, generando una aglomeración espontánea de espectadores durante 20 minutos. Aquí podemos ver en este objetivo, en el enunciado de este objetivo, todas las características que nombramos anteriormente. Es decir, que es viable, es real, presenta un desafío, lo podemos medir y lo podemos controlar. Cabe también volver a destacar que en esta etapa de preproducción, a la cual le llamamos análisis, y tiene carácter introspectivo, estas acciones que nosotros estamos realizando pueden ser llevadas a cabo también por cualquier integrante del proyecto. Sería ideal que los colectivos, cualquiera sea la naturaleza, pudieran incorporar o considerar la figura de un productor ejecutivo, productor o productora ejecutivo, así como se incorpora y se considera un escenógrafo, un diseñador de iluminación, un operador de luces, para que éste pueda acompañar, desentramar y sobre todo generar variantes que puedan enriquecer finalmente nuestro hecho artístico. Hola a todos, soy Gabriela Bornia desde Catamarca y a mí me toca hablar de los derechos de autor y la propiedad intelectual. Empecemos diciendo que todos los derechos de creación en cualquier disciplina del arte están garantizados por el artículo 17 de la Constitución Nacional y la Ley 11.723 que regula la propiedad intelectual. Tanto Argentores como SADAIC, que son las dos organizaciones que nos interesan a nosotros, son sociedades privadas de derecho público porque sus actividades, si bien son privadas, están reguladas por leyes de la nación. Ambos organismos en general cuentan con delegaciones en todas las provincias del país, pero también están sus páginas web y sus teléfonos de línea gratuita donde se puede profundizar conceptos y hacer consultas y realizar trámites. En general se recomienda hacerlo a través de la delegación personalmente o por correo electrónico, pero en estos casos tan particulares y en esta situación en la que estamos, todo se puede hacer por vía digital. Ambas organizaciones abarcan tanto el ámbito nacional como el internacional, ya sea para solicitar derechos el uso de obra de terceros como para autorizarla a otra persona. El derecho internacional se abarca a partir de convenios binacionales entre entidades de igual fin y porque todas pertenezcan a la CISAC, la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores, que está bajo la órbita de la UNESCO. Aclaremos esto, los creadores son los dueños absolutos de su obra, es su derecho intelectual, moral y económico. Por lo tanto, pueden o no autorizarla para todo el territorio, para lo que quieran, y hasta pueden negar el uso sin dar razones. En caso de fallecimiento del autor o los autores o las autoras, los derechos se heredan y a los herederos les corresponden exactamente los mismos derechos que a los autores originales. Ese derecho se mantiene por el lapso de 70 años. Una vez vencido ese lapso, que se trabaja a partir del primer día hábil calendario siguiente, la obra entra en lo que se conoce como derecho universal, que no quiere decir que no se pague derecho, quiere decir que se paga menos que si el autor estuviera vivo, y esa recaudación de derecho universal es lo que engrosa las arcas del Fondo Nacional de las Artes, que a su vez la reinvierte en subsidios. Lo que trabajamos acá, porque es lo que nos interesa, es el derecho
propio o de terceras personas respecto de la obra teatral, no importa qué género, la obra coreográfica y la música, si es una música específica para una obra de teatro. No es obligatorio ser socio de ninguna de las entidades para recibir el beneficio del uso de la obra, pero sí es obligatoria la declaración de la obra para que la institución de la que se trate pueda después hacer el desglose y pagarle a quien cada cual lo que le corresponda. El trámite es gratuito. No se puede estrenar obra de terceros si no hay derechos. Y en general la autorización se recibe vía correo electrónico en un PDF donde consta con una serie de normativas y cuánto se va a pagar y para qué territorio y por cuánto tiempo, etcétera, etcétera. No importa si la obra va a ser gratuita o paga. El derecho del autor a cobrar por aquello que está cediendo no se puede resignar. ¿Cómo se cobra? Se cobra según la venta de entradas o la rendición de lo que quieran, taquillas, bordero, como le quieran decir. El porcentaje que figura en ese PDF del que les hablé. Todo rendición supone primero el pago de derecho de autor y después lo que corresponda para sala o porcentaje para sala, pública, privada, como sea, o si se cobran tasas municipales o lo que sea. ¿Quiénes lo perciben? Los perciben quienes están consignados en la inscripción de la obra y en la autorización de Argentores. ¿Cuánto perciben? Es muy fácil. Pongo un ejemplo. Supongamos de cada 100 pesos, el o los autores individuales o colectivos consignados y reconocidos van a recibir 75 en los porcentajes que se hayan acordado. Da igual qué tipo de sala sea, si es privada, si es oficial, si es de espacio alternativo o no convencional, al aire libre. Lo que cambia es el monto de dinero a pagar. Si es una obra al aire libre o de entrada gratuita con capacidad inferior a 100 espectadores, se paga un monto fijo. El tope máximo que se va a recaudar es del 15%. Si hay muchos autores y traductores, por ejemplo, involucrados. No importa si la obra es propia o es de terceros, no importa si es individual o colectiva. Esto es así, siempre rigen los mismos montos. ¿Cuándo se inscribe? Si es obra propia, individual o colectiva, se sugiere inscribirla 60 días de la fecha, anteriores a la fecha de estreno, y hay tiempo hasta 12 meses posteriores a la fecha de estreno que debe ser demostrada con las taquillas y material de prensa. Si es obra de terceros nacionales, hay que solicitarla con 60 días de anticipación por lo menos. Si es obra de terceros internacionales, este periodo se aumenta a 90 días. De todas maneras, solicitar el derecho y tenerlo no es lo mismo. Hasta que no llega ese PDF, no tienen el derecho. Él o los autores o herederos pueden no autorizar aquello que nosotros pedimos en su totalidad. Y pongo un ejemplo. Pido una obra de Griselda Gambaro, supongamos, para todo el NOA, y la devolución que me llega es que me autorizan solamente 2 de todas las provincias del NOA. ¿Por qué puede ser esto? Porque puede ser que haya otros grupos de otras provincias que hayan solicitado el mismo derecho para su provincia con anterioridad. O puede ser que me digan, no la autora no lo va a dar. Y no es que la autora sea mala, es que a lo mejor le dio ese derecho con anterioridad a una compañía para lo que se llama el territorio nacional. Ojo que la obra de terceros internacionales
tiene costos escondidos, que esto se paga en dólares. Y tanto los autores internacionales como los nacionales pueden pedir lo que se llama un avaloir, o que es un anticipo sobre futuras regalías, o sea, sobre los bordereaux que se van juntando y que se va descontando de eso. O pueden pedir una suma fija. Hasta que ustedes o cualquiera de nosotros no haya depositado esa suma fija, no se puede poner en obra la obra a funcionar. Los dejo con la compañera que sigue. Hola, soy Sandra Majic, productora ejecutiva de artes escénicas en vivo en la ciudad de Rosario, y les voy a hablar sobre la importancia de hacernos una serie de preguntas a la hora de embarcarnos en un proyecto escénico. Con ellas vamos a armar el anteproyecto. ¿Qué es y para qué sirve hacer un anteproyecto? La función del anteproyecto es la de hacer una primera evaluación de viabilidad artístico, técnica y económica del proceso de producción, que nos va a posibilitar definir si avanzamos con un proyecto escénico o no, o si tenemos que barajar y dar de nuevo, volver al punto de partida y evaluar otras opciones. De las decisiones que se tomen en este momento va a depender en gran parte del éxito o el fracaso de nuestra producción y, por ende, del resultado final de nuestro espectáculo. Un productor ejecutivo o productora ejecutiva debe conocer la naturaleza y características de cada proyecto en particular que vaya a emprender. Para ello, utiliza una guía de interrogantes que, si son contestados con claridad por el director o directora y el equipo en su totalidad, va a posibilitar definir lo que es el prediseño de producción o anteproyecto. Esta guía de interrogantes, las preguntas son: ¿qué hay que hacer? ¿Cómo? ¿Con qué? ¿Para quiénes? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cuánto costará? ¿Quién coordinará? ¿Y quién supervisará? ¿Qué hay que hacer? Esta pregunta hace referencia a la descripción de todas las actividades y tareas que vamos a tener que ejecutar y completar durante el ciclo de la producción. Son todas las acciones y estrategias que debemos realizar para llevarlas a cabo. Entre ellas se incluyen analizar, diseñar, planificar, organizar, presupuestar, financiar, ejecutar y explotar. De una buena discriminación que hagamos de ella, vamos a poder establecer su duración y van a ser esenciales para la posterior planificación. Estas actividades y tareas deben ser significativas, es decir, que se puedan medir, identificables, que existan procedimientos para su realización, asignables a un grupo, persona o empresa, y a su vez se pueden ordenar por cronología en orden de aparición o por orden de importancia o urgencia en su realización. ¿Cómo? El cómo es una pregunta clave en la gestión de toda producción. Es la que nos va a permitir saber cómo vamos a desarrollar las actividades, acciones y tareas, y nos va a permitir luego la futura planificación. El cómo va a depender en gran parte de los conocimientos, habilidades y capacidades que tengamos todos los miembros del equipo que las vamos a llevar adelante. Esto lo que va a hacer es permitirnos establecer una metodología de trabajo conjunta y particular para realizarlas, donde una vez encaminadas vamos a poder establecer algunos puntos de control y ver cómo se las está haciendo, si hay que hacer alguna corrección, y una vez finalizada, evaluar cómo se las ha hecho. ¿Con qué? ¿Cuáles son los medios que necesitamos para llevar adelante un proyecto? Un proyecto se compone de 3 tipos de recursos: humanos, económicos y materiales, que van a tener que actuar de forma combinada y coordinada para alcanzar las metas y objetivos que nos propusimos con el colectivo. Estos recursos son variables, es decir, no se necesitan todos juntos ni en el mismo momento. Por lo cual, de acuerdo a los recursos que insuma, el proceso va a ser más complejo o más simple. Del uso discrecional y racional que hagamos de ello va a depender en gran parte el resultado que tengamos como productores en relación a los costos y plazos del proceso de la producción.
Para ello, lo que nos va a exigir de nuestra parte es una buena administración, coordinación y planificación de los recursos que vayamos a utilizar. Vamos a hablar de 3 puntos importantes ahora. ¿Quiénes lo harán? ¿Quiénes lo supervisarán? ¿Y quiénes lo coordinarán? Una vez establecido el objetivo del proyecto, cómo y con qué recursos, pensamos el equipo con el que vamos a compartir las diferentes actividades y tareas a realizar. Va a ser fundamental una buena distribución y organización del trabajo. ¿Quiénes lo harán? Ahora podemos pensar y plantearnos a qué personas o equipo de personas habrá que asignar cada tarea que se va a realizar. En nuestro proyecto independiente vamos a tener que pensar una buena distribución, cómo organizarnos para llevar adelante este proyecto de la mejor manera y de forma más profesional. Vamos a interactuar con compañeros, compañeras que realicen diversas actividades como directores, asistentes técnicos, escenógrafos. Vamos a tener que ser flexibles y claros para poder llegar al resultado del proyecto final. Pensando que quizás el proyecto inicial se vea modificado. Entonces, la palabra clave será adaptabilidad. Cada proyecto es único y demandará todo nuestro compromiso y responsabilidad. Y de la buena energía de este equipo será el resultado. A su vez, supervisar cada una de las distintas tareas nos permitirá controlar los procesos de producción, pero además controlar si el presupuesto se está llevando a cabo en tiempo y forma. Supervisar es orientar, observar que cada una de las funciones de las distintas tareas se lleven a cabo y que alcancemos el objetivo del proyecto. La coordinación del proyecto para su desarrollo es importante para establecer la forma en que nos vamos a comunicar. ¿Qué forma de comunicación sea la más eficiente para poder comunicar qué hay que hacer, cómo y de qué manera, y que sea accesible a todos? Entonces, el método que vamos a utilizar para comunicarnos tiene que ser el que sea accesible a todos. Como ya dijo Sandra en su primera entrada, los costos de una obra se inician en la preproducción. Definir dónde y cuándo se hará el proyecto ya es parte de la preproducción y de la producción propiamente dicha. E implica, desde mi punto de vista, 3 atributos. Tener pensamiento estratégico, que no es solo pensar plan B, ¿sí? Es entender con sentido de realidad cuánto de lo que se desea lograr se puede hacer en este momento con este equipo humano y estos recursos. Hacer de abogado del diablo con relación a los deseos y sueños estéticos de la dirección y del grupo, ya sea un elenco concertado o una compañía de larga data, es buscar todas las posibles situaciones negativas del proyecto y compartirlas en el grupo si corresponde o con la dirección si es un proyecto menos participativo, vamos a decirlo así. Decir no a tiempo es ayudar a pensar alternativas con todas las áreas implicadas y contribuye tanto al buen clima de trabajo como llegar al objetivo final con el menor desgaste físico y emocional, a no tropezar con inconvenientes propios o ajenos al colectivo artístico y a que no se produzcan gastos escondidos o imprevistos que desequilibren el cuánto. En particular porque la mayoría de las producciones independientes trabajan con un subsidio cuyo monto llegará después del estreno. Y una vez lanzada la producción y cuanto más se acerque la fecha de estreno, el dinero no necesariamente compra a tiempo ni resuelve cuestiones específicas que deben estar en escena.
En cine suele decirse las excusas no se filman. En artes escénicas inexorablemente conspira contra la calidad de la propuesta, aunque un espectador desavisado parece que no lo perciba. No siempre se tiene la posibilidad de ensayar en el mismo lugar de estreno. No siempre se conocen las condiciones de las técnicas de la sala en la que se estrenará, digamos, parrilla, cantidad de luminarias, tipo de mesa de luz, consola de sonido, parlantes donde están ubicados. Y esto se agrava si la obra saldrá de gira porque se ganó una fiesta provincial, por ejemplo, o porque se pidió o no un subsidio, alguna de las posibilidades que ofrece el menú del instituto, por citar solo a este organismo. Hay algunas provincias, municipios u organismos regionales que cuentan con programas de fondos concursables con al menos periodicidad anual. Otras provincias o municipios eligen comprar una cantidad de funciones de obras ya estrenadas en determinados momentos del año: Día de los Jardines, vacaciones de invierno, Día del Abuelo, escuelas, temporadas veraniegas en las ciudades del interior profundo. En cualquier caso, estos cuándo y dónde deben convertirse en el sistema de explotación del proyecto o pueden convertirse en un interminable dolor de cabeza. Alguien me podrá decir que ya se conocen las salas en las que se trabajará. Si pidiera como ejercicio de producción hacer un diseño a mano alzada de esa información, se dirá que ese es el trabajo de la técnica propia o de la sala. Sí, claro, por cierto. Y también lo es de la producción ejecutiva. Porque a lo mejor hay que pedir prestado, alquilar o comprar materiales u objetos que no habían sido considerados en el inicio del proceso. Tan simple como esto. Conocer de antemano cada espacio posible para la explotación y sus complejidades escenotécnicas y de gestión es vital tanto para la producción ejecutiva como para la pervivencia del proyecto. Hay salas públicas e independientes que organizan su calendario de funciones con al menos 6 meses de anticipación. En general, estas mismas salas tratan de establecer un equilibrio entre artes escénicas y otras artes, clases, seminarios, presentaciones de libros. Hay salas oficiales que exigen una serie de trámites administrativos previos que implican un costo, pequeño si se hace a tiempo y grande si se hace mal y tarde. Hay organismos oficiales que programan giras al interior sin conocer las especificaciones técnicas de la sala de la localidad receptora. Ineficacias al margen, es trabajo de la producción tener claro territorios y escenarios posibles. Si la sala pensada pero no gestionada tiene esas fechas ya ocupadas, como en el juego del estanciero, todo vuelve a cero, pero con el costo de la frustración y de un eventual cambio de fecha que debe ser notificado al instituto y argentores cuanto menos. Y si finalmente se termina acordando con otra sala, habrá que pensar qué cantidad y tipo de espectadores están dispuestos a ir a ese nuevo espacio. Hay salas que ya tienen fidelizado su propio público, hay otras que no. Hay salas periféricas que en la mirada de un espectador poco frecuente tiene una serie de atributos negativos, reales o imaginarios, no importa, pero que operan al momento de su elección. Suponiendo que los ensayos no hayan costado dinero, cuando se reserve sala, habrá que acordar cuántos ensayos generales previos se podrá tener, y aunque la compañía cuente con su propio responsable técnico, tendrá que establecer con la sala un cronograma de entrada y salida de escenografía, atrecho, vestuario, actores, que siempre tiene un costo que nunca se calcula antes, pero que de algún bolsillo sale. Habitualmente las temporadas teatrales se inician, digamos, un mes después de empezadas las clases. Por razones como muchos de los intérpretes y directores suelen tener cargos docentes y no pueden establecer fechas de ensayo antes de saber sus horarios de clases. También porque los espectadores tienen los bolsillos flacos por las mismas razones. Siempre teniendo en cuenta qué extensión y qué características tienen las temporadas en cada lugar, cabe darse un tiempo para pensar si no tiene valor y sentidos positivos estrenar a comienzos de la temporada, porque si tuvo una buena acogida de
público, habrá posibilidades de hacer una segunda temporada en la segunda mitad del año. Por el contrario, acumular fechas hacia las fechas cercanas a las fiestas provinciales hace que las producciones saturen las salas que son parte del sistema teatral considerado como un todo, en particular en los lugares donde hay poco hábito de concurrencia al teatro y donde hay pocas salas. Andrea Ana ya va a hablar del tema de los públicos. A mí lo único que me interesa resaltar aquí es menos espectadores, menos dinero. Al espectador lo único que le interesa saber es si la obra es buena y si la puede pagar. Si es independiente, oficial, de gira, le da igual. Y recordemos que la agenda de familia, amigos y alumnos se achica velozmente. Con anticipación suficiente ya sabremos cuál es el monto que nos adjudicó el subsidio del instituto si es que concursamos. Y sepan, para aquellos que no lo saben, que hay un acuerdo entre Argentores y el instituto que si es obra de autor nacional hay un 10% más. Eventualmente, en circunstancias mejores económicas, cada productor ejecutivo o productora en su territorio puede conseguir publicidad o hacer intercambio de bienes justo de bienes y servicios o conseguir auspicios o apoyos que tanto achiquen los costos como los eliminen, digamos. Pero la primera cuestión aquí es ser razonable en lo que se pide. Es lo primero que va a medir la contraparte. Claro y explícito. ¿Qué pasa si la contraparte dice que no de todas maneras? Si esto sucede, antes habrá que tener estimado el costo de esta negativa y calendarizado el proceso para saber a quién hay que pagarle, qué hay que pagarle y cuánto hay que pagarle. Porque en general hay que contemplar eso en la totalidad de ingresos posibles. El costo más común es atribuir gastos de producción al ingreso por taquilla, por venta de entradas. Pero ¿qué sucede si la obra no tiene la repercusión que quisimos o como si en la actualidad una razón de fuerza mayor hace que no haya espectadores, que no tengamos teatro? El dinero de ingreso por taquilla es para pagar argentores y para pagar las funciones a cada una de las personas implicadas. No me importa si se reparten en cooperativa formalizada, informal, lo que fuera. Es así. Y desde mi punto de vista, y para despedirme, antes de vernos en el próximo capítulo y ceder el espacio a la compañera que sigue, creo que la regla de oro es no gastar lo que no se sabe si se tendrá. Nos vemos la próxima. Hola, soy Andrea Hanna, docente, productora ejecutiva y artística, gestora cultural y autora del libro Nuevos Públicos para las Artes Escénicas. Y desde la ciudad de Buenos Aires les propongo reflexionar acerca de la pregunta ¿para quiénes hacemos el proyecto? Y vamos a comenzar retomando la definición de producción que nos trajo Gustavo Schreyer, ya que nos interesa destacar algunos aspectos de esa definición a los que iremos remitiendo a lo largo de estos dos encuentros. Gustavo nos habló de un proceso colectivo y complejo y también introdujo el concepto de entorno determinado que remite a espacio territorial. Luego Sandra Magic nos acercó las 10 preguntas básicas que, de ser contestadas con claridad, nos van a ayudar a conocer la naturaleza y características del proyecto, lo que a su vez va a contribuir a definir el anteproyecto de producción. Entonces, retomados estos conceptos, volvamos a la pregunta que nos compete y que es, ¿para quiénes hacemos el proyecto? Y la respuesta obvia es para el público, para los públicos. Sin embargo, lo obvio no lo es tanto
porque seguramente todos tuvimos la experiencia de llevar adelante proyectos interesantes que no lograron mantenerse en cartel, y es por eso que desde la génesis del proyecto la pregunta sobre los públicos es fundamental. Entonces, diremos que no es lo mismo hablar de público que de públicos, y entrando un poco en este tema, decimos que público en singular define a los destinatarios en su conjunto, a los destinatarios de la propuesta artística, pero detrás de ese concepto hay realidades heterogéneas, relaciones complejas que es necesario que exploremos. La antropóloga mexicana Lucina Jiménez nos dice que el público de las artes escénicas es cambiante, anónimo, diverso, un conjunto de subjetividades que se reúnen en un momento determinado para vivir una experiencia que será plural e irrepetible. Con relación a la clasificación de los públicos diremos que es amplia y diversa, y si bien no vamos a ahondar en ello, vamos a plantear algunas categorías. Entonces, podemos decir, en términos generales, que hay un público habitual, que es el que tiene precedente de vinculación con el espectáculo. Y dentro de este público habitual podemos encontrar a los públicos especializados, que son los familiarizados y con intereses más claros, a los públicos recurrentes que tienen cierto hábito de asistencia pero no llegan a ser especializados, y a los públicos ocasionales que están vinculados con la oferta pero su hábito de asistencia es bajo. Por otro lado, encontramos al público potencial que está vinculado de algún modo con la oferta pero hasta el momento no participa ni consume, y la categoría de no público está integrada por aquellos que se mantienen al margen de la oferta teatral. Entonces, ¿cuándo comenzamos a pensar en los públicos de nuestro proyecto? Desde la producción ejecutiva, la pregunta sobre para quiénes, como dijimos, debe estar presente desde el inicio, al momento de proyectar, diseñar y planificar el espectáculo. Pensar en los públicos desde el inicio va a contribuir a reconocer el entorno en el que se enmarca el proyecto. Y continuando con nuestra reflexión, nos preguntamos, ¿cómo se plantea la relación con los públicos hoy? Son numerosos los especialistas que vienen investigando acerca de los públicos y su comportamiento. Vamos a retomar a Javier Ibacache, que es un destacado especialista en desarrollo y formación de públicos de Chile, que nos acerca una interesante caracterización del espectador hoy. Nos dice que es infiel, porque está en tránsito, crítico, participativo. Es necesario entonces indagar las formas de involucrarlos en los procesos. Es conectado en multitasking, devorador de imágenes, prosumidor, prousuario, ya que produce y consume de manera simultánea, omnívoro, no se distingue en sus hábitos de consumo, y una característica que se observa en los últimos tiempos es la de espectador curador. Esta caracterización nos puede orientar a responder la pregunta clave respecto del para quiénes, y que es cómo podemos identificar al público objetivo de nuestro proyecto. Para determinar el público objetivo de nuestro proyecto es necesario conocer las características de los espectadores de hoy, que son las que acabamos de mencionar. Cuanto más temprano podamos identificar a nuestro público objetivo, más y mejores estrategias podremos diseñar para acercarlos. Podemos entonces procurar responder preguntas tales como ¿cuándo y cómo nos vinculamos con nuestro público objetivo? Y ¿cuáles son las barreras de acceso a las que se enfrenta nuestro público objetivo? ¿Y cuáles son aquellas a las que se enfrentan los otros públicos? Porque aunque es fundamental identificar al público objetivo de nuestro proyecto, no podemos olvidar al resto de los públicos.
El marketing cultural puede acercarnos herramientas para responder estas preguntas, pero es importante pensarlas, adaptarlas y eventualmente desarrollar aquellas que sean más apropiadas para nuestro proyecto, porque recordemos que no hay recetas. Por ejemplo, sabemos que la gratuidad no garantiza la afluencia de público. Como también está probado que el boca en oreja es la mejor difusión, pero para lograr ese boca en oreja va a ser clave identificar a nuestro público objetivo y vincularnos con él. Un dato importante que encontramos en el informe de la Encuesta Nacional de Consumos Culturales y Entorno Digital relevada por el SINCA, Sistema de Información Cultural de la Argentina, nos dice que en 2017 la asistencia al teatro se redujo en un 40% respecto de la medición anterior, que había sido del año 2013. Es decir, que el público fue mermando a razón de más o menos un 10% anual. A partir de este dato, resulta atinada la reflexión de Lucina Jiménez con relación a que los públicos no existen por sí mismos, sino que hay que construirlos, crearlos y formarlos como a las obras mismas. Hoy, la pandemia apagó la luz de los escenarios e iluminó el lado oscuro de la sala, tal como Lucina Jiménez refiere a los públicos en su libro Teatro y Públicos. Y nos preguntamos, ¿será este un tiempo que traiga oportunidades para explorar nuevas formas de vinculación con los públicos? Ojalá que así sea. Muchas gracias por su atención y les dejo con Sandra Magic, que nos va a hablar acerca de las viabilidades de nuestro proyecto y cómo determinar el punto de equilibrio. Nos vemos en el encuentro 2. Viabilidades y punto de equilibrio. Analizar la viabilidad de nuestro proyecto nos va a permitir saber de antemano si vamos a poder realizarlo o no. Algunas de las viabilidades a tener en cuenta son artística, técnica, económica, jurídico-legal y sociocultural. En referencia a la viabilidad artística, lo que tenemos que tener en cuenta son las particularidades y características singulares del proyecto en el que nos vamos a embarcar. Por ejemplo, agarramos un texto que tiene 15 personajes y nuestro elenco dispone de 6 intérpretes. ¿Qué hacemos al respecto? ¿Adaptamos la obra? ¿Buscamos a más intérpretes que puedan completar el cupo? ¿Cada uno va a cumplir más de un rol? Son decisiones que tenemos que tomar y ver qué posible es de realizarlo. Otra viabilidad es la técnica y tiene que ver con los diseños que hagan los creativos del proyecto, como por ejemplo iluminadores, escenógrafos, vestuaristas, maquilladores, entre otros. ¿Tenemos las capacidades, habilidades y conocimientos necesarios para embarcarnos en esos diseños, para realizarlos, para poder concretarlos? ¿Sí o no? De eso va a depender la viabilidad técnica. En referencia a la viabilidad sociocultural, tiene que ver con el entorno donde queremos colocar nuestro proyecto. ¿Es apto para lo que estamos queriendo mostrar? ¿Corresponde a esa comunidad o corresponde a otra? ¿Es viable a donde nos estamos dirigiendo? Después está la viabilidad jurídico-legal, que tiene que ver con si podemos conseguir los derechos de autor, si están disponibles, qué otras gestiones tenemos que hacer al respecto, las contrataciones con la sala, permisos especiales de acuerdo a las características de nuestro proyecto. Y después tenemos las viabilidades económicas, que tienen que ver con los costos que vayan a insumir nuestro proyecto y los ingresos que podamos generar. Si estos ingresos llegan a cubrir esos costos o no. De la previsión que hagamos de cada uno de estos, de los ingresos y los costos, vamos a ver si es viable realizar económicamente este proyecto o no, y que en gran parte van a depender todas las otras viabilidades. O sea, el proyecto en general va a depender de esta viabilidad económica para poder realizarlo.
En producción nos basamos en una fórmula matemática, es un cálculo al que denominamos punto de equilibrio, y es ese punto en donde los ingresos se igualan a los costos, donde no hay ganancias ni pérdidas. Una vez deducidos, digamos, de los ingresos que nosotros podamos generar y de los costos que sí o sí vamos a tener que realizar en la producción, nos va a dar un importe. Si ese importe es un gasto o un costo que tenemos que llegar a cubrir, tenemos que pensar cuántas entradas tenemos que vender, a qué costo y durante cuántas funciones o qué periodo para cubrir ese costo. Para determinar el punto de equilibrio básico vamos a tener en cuenta dos tipos de esquemas, uno de ingresos y otro de egresos. Dentro del esquema de ingresos, lo que vamos a tener en cuenta son la capacidad de sala, el precio de las localidades, el porcentaje de ocupación de venta de la sala, la cantidad de espectadores, la recaudación bruta que obtengamos, la deducción que hagamos del porcentaje de derecho de autor, la recaudación neta que dé ese resultado, la deducción del porcentaje de sala, la del porcentaje de cooperativa también, esa deducción, qué recursos propios vamos a aportar, qué otros ingresos vamos a considerar o a disponer, y en el esquema de costos vamos a ver cuáles son nuestros costos de producción o preoperativos y cuáles van a ser nuestros costos de explotación u operativos. Eso nos va a dar un resultado que puede ser un déficit o un beneficio. Ahora vamos a ver un cuadro a modo de ejemplo para hacer una estimación del punto de equilibrio. Lo vamos a hacer con un proyecto X que tiene una capacidad de sala, en este caso es de 100, un precio de 15 y una cantidad de funciones de 20. A la derecha vemos un cuadro con los ítems A, B, C y D, de los cuales tenemos recursos propios, otros ingresos, y le vamos a deducir nuestros costos de producción y de explotación. En este caso nos da un importe que son gastos a recuperar, es decir, un déficit. Más abajo lo que hacemos es el cálculo de entonces cuántas entradas tenemos que vender, a qué precio y por cuántas funciones y espectadores para recuperar ese gasto. Con un aforo completo, haciendo la cantidad de espectadores por la cantidad de funciones por el precio de entrada, nos va a dar una recaudación bruta. A eso le deducimos los derechos de autor y luego de eso el porcentaje que va para la sala y el porcentaje de recaudación para la cooperativa. De lo que dé ese resultado le deducimos los gastos que teníamos a recuperar en el primer cuadro de arriba. Eso en este caso nos da un beneficio para la cooperativa, para el grupo. Lo que nosotros queremos saber es cuál es ese punto donde los costos se igualan a los ingresos, donde no vamos a tener ni ganancias ni pérdidas. En el cuadro B podemos ver entonces el punto de equilibrio. Hacemos una regla de 3 simple, con el aforo completo nos daba un beneficio. Pero entonces, ¿cuál es la cantidad de localidades que tenemos que vender que se igualen a nuestros costos? ¿Cuál es ese ingreso? En el punto B entonces vemos que con un aforo completo de 100 localidades teníamos un beneficio y en este caso con un aforo de 81 localidades vamos a recuperar los costos de nuestra producción. Repasando este primer encuentro de capacitación, tratamos los conceptos básicos de gestión y producción y las características del proceso productivo, así como su ciclo y sus fases. Abordamos la etapa de preproducción, las 3 preguntas basales de un proyecto, derechos de autor, prediseño de una producción y sus 10 preguntas, y el análisis de las distintas viabilidades. En el próximo y último encuentro abordaremos la fase de preproducción, planificación
presupuesto y financiamiento, así como algunos conceptos de las fases de producción, explotación y distribución, entre otros aspectos de la producción ejecutiva. Muchas gracias por haber estado ahí compartiendo este espacio que nos reúne. Las y los esperamos en el segundo encuentro de esta experiencia formativa desde distintas provincias del país a cargo de productoras y productores ejecutivos y docentes de APAE.